Bueno, ya lo decíamos, queremos profundizar respecto de varios temas que están sobre la mesa y queremos agradecer particularmente que nos acompañe aquí en el estudio el ministro del Interior, hoy vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde. Vicepresidente, bienvenido, buenos días. Buenos días, Mauricio, buenos días, Paula, ¿cómo están ustedes? Ministro, buen día. Ministro, está estrenando ya hace algunos meses el cargo de ministro del Interior con foco en la coordinación política del gabinete, en la coordinación política también de la coalición de gobierno, y estallan casos que tienen al gobierno en la mira, incluso al propio presidente de la República, Gabriel Boric. Él contesta durante esta mañana en Japón en relación al caso Procultura. No se refiere al contenido de los pinchazos de la Fiscalía en el contexto de esta investigación, pero sí vuelve a plantear caiga quien caiga. ¿Cuál es la bajada que se hace de ese caiga quien caiga cuando lo plantea el mandatario? Bueno, en esto el gobierno y en particular el presidente ha sido claro, enfático, categórico. Nosotros creemos que todos estos hechos que están siendo investigados por distintas causas tienen que ser completamente esclarecidos y por tanto lo que corresponde es que las instituciones hagan su trabajo, que lo hagan bien. Esto es siempre en el marco del Estado de Derecho y respetando las leyes, obviamente. Y esa ha sido la postura desde un inicio del presidente de la República. Tiene que ver con una convicción muy profunda respecto de cómo se deben llevar adelante investigaciones que sean exitosas y que, insisto, permitan el total esclarecimiento de los hechos. Y por tanto hoy día el presidente no hace más que reiterar lo que es una convicción profunda, que además se ha expresado en acciones por parte del gobierno, en donde siempre hemos señalado que existe plena disposición de contribuir a las investigaciones que se están llevando adelante. Ahora, ministro, más allá de las palabras del presidente y de las filtraciones, ya hablaremos en detalle de esta nueva filtración, de nueva investigación de la Fiscalía, marca una diferencia lo que ha planteado el propio Frente Amplio a través de una de sus diputadas, Gael Jomans, cuando aquí dice que en estas filtraciones lo que hay es una estrategia de espionaje político. Los partidos políticos obviamente dan a conocer puntos de vista, los partidos de oposición, los partidos del oficialismo, pero lo que respecta al gobierno, que es lo relevante, el presidente ha tenido una línea de conducta clara al respecto. ¿Pero tiene un sustento a su juicio esa idea de que aquí habría un espionaje político? Miren, yo no quiero entrar en esa controversia porque me parece que está radicada en un ámbito distinto. Lo que el gobierno ha dicho son varias cosas. En primer lugar, compromiso irrestricto con la verdad y por tanto que los hechos sean esclarecidos. En segundo lugar, también hemos dicho que a propósito de la información que se ha filtrado, que ha trascendido en medios de comunicación, obviamente no hay que sacar conclusiones anticipadas y más bien hay que remitirse a los hechos. Sobre eso hay que ser bien claro. El presidente de la República no tiene ningún rol en esta investigación, ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo. Entonces hay que ser bien claros. Por lo mismo, lo que corresponde es que, se anuncie por parte de las instituciones cuáles son los pasos siguientes con el objeto de que se esclarezcan estos hechos. Y hay que en esto ser bien preciso. Hay una grabación que se interceptó, el presidente llamó a su médica, y hay una frase que yo creo que es clara y refleja este punto. El presidente le dice, no hay nada que esconder. Cuando ella le pregunta si esto eventualmente puede... Y le dice, esto podría estar siendo grave, el presidente, no hay nada que esconder. Eso lo dice el presidente y da cuenta de su compromiso con este tema, con la verdad e insisto, con el trabajo que deben realizar las instituciones. Ministro. Y en segundo lugar, a propósito también de los trascendidos que han salido de prensa, se solicitaron ciertas medidas intrusivas y estas fueron desechadas por parte de la justicia, precisamente porque carecían de fundamento. Ya, pero lo que ha hecho el fiscal Cooper es que ha ido recibiendo los informes de la PDI y lo que se ha sostenido es que él ha ido agrupando indicios de que eventualmente el dinero obtenido de los convenios con Procultura luego se triangularon a campañas políticas, incluso a pagar deudas de la campaña de la moneda. Efectivamente, sobre esa base es que el fiscal pide pinchar derechamente el teléfono del presidente Gabriel Boric. En términos bien concretos, uno de los argumentos que pone el fiscal Cooper sobre la mesa para pedir esa medida intrusiva es la gran cantidad de dineros estatales que recibió la ONG dirigida por Alberto Larraín, amigo del presidente Gabriel Boric, durante este gobierno. Mire, al respecto, dos precisiones. En primer lugar, antes esta solicitud, que no fue una, fueron dos. Ajá. O sea, 2 veces la justicia le dice que no. Señala que textualmente, cuando el tribunal se pronuncia, no se advierte la existencia de hechos determinados que permitan colegir sospechas fundadas de que hubiera participado en el hecho punible el presidente Boric. Eso hay que ser claro. O sea, la justicia desecha esas solicitudes de medidas intrusivas por carecer de fundamento. Y no una vez,
sino que 2 veces. Y porque sostiene que el hecho de ser amigo no lo pone en una calidad distinta. Segundo, respecto de los fondos, he visto que hay una mención al aumento de traspasos. Sí, de traspasos de instituciones del sector público a esta fundación. Pues bien, corresponden en su gran mayoría a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas, que no dependen del presidente de la República. Ustedes saben mejor que yo cómo opera la institucionalidad del Estado. Esta institución recibía aportes de empresas privadas, no pocos, recibía aportes de municipios, no pocos, y el aumento se produce principalmente entre el año 2021 y el 2022 por parte de convenios con gobiernos regionales, no con el gobierno central. Y a gobiernos regionales a los cuales, según también se ha filtrado, esta persona se acercaba revelando su cercanía, su simpatía con el gobierno y con el presidente Boric. Pero al respecto, 2 precisiones. En primer lugar, insisto, no se trata de instituciones que sean subordinadas al presidente de la República, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que haya hecho esta persona, bueno, es precisamente lo que tiene que determinar la justicia, y por eso el presidente ha dicho que tendrán que responder ante la justicia quienes hayan cometido algún ilícito. Pero se aprovechó Alberto Larraín de la relación con el presidente Gabriel Boric en lo que la Fiscalía ha ido demostrando en su relación con Procultura y en su forma de montar esta operación para obtener recursos del Estado. El gobierno se hace cargo de lo que corresponde al gobierno. Lo que una persona particular haga, diga, y si eso implica tener algún tipo de responsabilidad penal, bueno, corresponde que la justicia haga su trabajo y los hechos sean esclarecidos. Y en caso que se acrediten responsabilidades penales, obviamente que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley. Ahora, ministro Elizalde, usted ha visto durante este fin de semana la cantidad de reacciones que ha habido, particularmente desde la oposición, desde un candidato José Antonio Kast, que dice que esto es de tal gravedad que el presidente debe volver de inmediato a Chile, suspendiendo su gira internacional, hasta las bancadas de Chile Vamos, que están pidiendo una sesión especial en la Cámara para abordar estos posibles casos de financiamiento irregular de la política. En esta idea que usted nos cuenta de colaborar y total transparencia y caiga quien caiga, como dice el propio presidente, ¿usted va a responder, va a asistir a esta sesión de la Cámara? ¿Qué le parece lo que ha dicho José? Bueno, nosotros obviamente somos convocados a las sesiones correspondientes, concurriremos conforme lo establecen las obligaciones legales y constitucionales. Pero dicho lo anterior, y por eso ayer dije que no me parece un buen síntoma para nuestra democracia la politización de la justicia, ¿a quién le corresponde investigar y a quién le corresponde acreditar responsabilidades penales? Finalmente es a la justicia. ¿Y respecto de lo de Kast y el presidente Huelva? ¿Qué quiere que le diga, Mauricio? O sea, en una causa donde el presidente ni siquiera es testigo, que no tiene ninguna relación con él desde el punto de vista penal, el presidente de la República va a dejar plantado al primer ministro de Japón y al presidente de China cuando está hoy día encabezando un esfuerzo que tenemos como país en el marco de la guerra comercial que afecta al mundo, velando por los intereses de Chile con una delegación amplia, con representantes de gobierno y de la oposición, con empresarios, con representantes del mundo social. El presidente está haciendo un esfuerzo precisamente para velar por los intereses de Chile en el marco de un contexto internacional especialmente complejo, y va a tener que volver a anticipar su regreso, dejar plantados al primer ministro de Japón y al presidente de China, porque hay un candidato presidencial que cree que tiene que venir a explicar algo, insisto, en lo cual el presidente no tiene ningún vínculo, tanto es así que no tiene ninguna calidad, ni siquiera de testigo hasta el momento en esta causa. Ya, usted dice hasta el momento, ministro, ¿al gobierno no le preocupa que la Fiscalía, con el avance de la investigación, pueda demostrar que aquí hubo uso de platas políticas o algo que el presidente y el gobierno descarta derechamente para su campaña en lo personal? El presidente lo dijo con toda claridad, que está tranquilo. Y nosotros estamos tranquilos en términos que sabemos que no hay ninguna responsabilidad por parte de las autoridades de gobierno en estos hechos. En el caso Procultura hay una investigación que tiene aristas en... Perdón, quiero aclarar la cifra porque lo he visto en los medios de comunicación, ustedes me lo preguntaron delante. ¿La cifra de los traspasos? Sí. Miren, entre el año 2021 y el 2022, bueno, el año 2022 llegó a 3.918 millones de pesos. 3.282. 3.918, ya, que corresponde a gobiernos regionales, no al gobierno central. Entonces, cuando se construye esta tesis, yo digo, ojo, aquí se trata de instituciones autónomas que en el marco de sus competencias tomaron ciertas decisiones. Se lo pregunto de otra manera, ¿platas de Procultura no llegaron a financiar la campaña del presidente Gabriel Boric? Sobre ese punto hay que ser bien claro. Las propias declaraciones que han salido filtradas del señor Larraín
indican que cuando le preguntan, bueno, usted dice que financió campaña, etcétera, pero ¿cuáles campañas financió? Eso lo he publicado en los medios de comunicación, así es como yo me he informado de estos detalles. Y él señala que 2 campañas. Una campaña de un candidato a alcalde, que además era su pareja, y una campaña de una candidata a la convención constitucional. Eso es lo que él dice respecto de platas políticas, en concreto de financiamiento. Ministro Elizalde, hemos hablado ya varias veces. Entonces, por eso digo, información descontextualizada para sacar conclusiones que van más allá de lo que hasta ahora se ha acreditado desde el punto de vista de los hechos, a mí me parece que no es adecuado, y la politización de la justicia, sin lugar a dudas, que no contribuye a lo que se necesita. Que los jueces hagan su trabajo, que la Fiscalía haga su trabajo, que lo haga en el marco del Estado de Derecho, que se esclarezcan completamente los hechos. Sobre eso el presidente de la República ha sido claro y ha señalado además que está tranquilo porque sabe, lo dice, lo que ha hecho. Y desde el punto de vista penal nosotros creemos que no hay ningún tipo de responsabilidad. Sí, le decía que hemos estado... Ahora, respecto de otras personas particulares que están siendo investigados y, bueno, que se investiguen, que se esclarezcan los hechos, que se apliquen las sanciones que correspondan. Caiga. Tal cual lo dijo el propio presidente, caiga quien caiga. Ministro, las filtraciones. En esa misma silla, hace algunas semanas, el fiscal nacional, le preguntábamos evidentemente del tema, porque no es la primera, ha habido varias filtraciones de procesos que están todavía en investigación, y él nos decía que aquí mismo en este estudio que esto correspondía a un problema estructural. Usted es cercano, es amigo del fiscal nacional. ¿A usted le parecen suficientes esas explicaciones? ¿Que aquí hay un problema estructural, que no hay nada que se pueda hacer? Yo creo que hay que hacer el mejor esfuerzo para que se eviten las filtraciones, porque finalmente, ¿cuándo debieran conocerse los antecedentes? El momento en que la Fiscalía toma decisiones de formalizar y se realizan las audiencias correspondientes, porque ahí se sabe que está acreditado y que fue alguna línea de investigación pero finalmente fue desechada. Y por tanto, creo que hay que hacer los máximos esfuerzos para que finalmente así sea. Lo segundo, máximos esfuerzos, que ese es el punto al final. Lo segundo, que me parece importante, que la información que debe hacerse pública, finalmente es la que tiene relevancia penal, porque finalmente que hay que conciliar, por un lado, la importancia de que las investigaciones se lleven adelante de manera exitosa, eso es básico, y que de acreditarse responsabilidades penales se aplican las sanciones que establece la ley, las máximas sanciones que establece la ley, pero al mismo tiempo, obviamente, las personas tienen intimidad, y una técnica intrusiva es para investigar delitos, no para conocer la vida privada de las personas, que es irrelevante penalmente. Y respecto de la pregunta en concreto, yo no voy a participar de una controversia en ese sentido. Tengo entendido que hay un instructivo que emitió el fiscal nacional a fines del año pasado, y creo que hay que insistir en hacer los mejores esfuerzos de parte de todas las instituciones para que eso no ocurra. Ministro, este fin de semana se ha escrito mucho a propósito de las revelaciones de Procultura. Hoy día se va a formalizar a la diputada Catalina Pérez, que también fue parte del Frente Amplio de Revolución Democrática, y se ha escrito mucho también en relación a lo político en términos de lo que significa para esta generación que llega al poder con una disposición muy cuestionadora y controversial con la concertación, muy crítica de los casos de corrupción, y hoy día se dice, no solo los partidos, sino también columnistas, etcétera, que esta generación hoy día la Fiscalía está investigando por haber montado escenarios para ocupar recursos del Estado para financiar, entre otras cosas, campañas políticas. Desde ese punto de vista, ¿cómo golpea al gobierno, a un presidente que es el líder de esta generación, cuando esto sigue acá? Y con alcances todavía no determinados, digamos. Sí, Paula, pero insisto en lo que señalé anteriormente. O sea, el presidente de la República ha actuado con niveles de transparencia inauditos en nuestra historia republicana. En su momento se criticó cuando dio detalles respecto a un caso en un punto de prensa, pero eso da cuenta de su vocación de transparencia. ¿Para qué decir? Se envió un oficio por parte de la comisión investigadora del llamado caso Monsalve. Ningún presidente había contestado antes un oficio de la Cámara de Diputados. El presidente lo contestó. Ya, pero aquí estos dos casos de corrupción son un hecho. Entonces, lo que respecta al presidente de la República, es una persona honesta, una persona que está comprometida con la transparencia, que promueve la justicia, y eso se ha traducido en acciones, no en declaraciones, en acciones. Los partidos y creo que finalmente gente cercana al presidente. Y creo que finalmente eso, obviamente, va a ser bien evaluado por la perspectiva de la historia. No me cabe duda que así va a ser, porque va a instalar un estándar que es muy exigente para futuros gobiernos, y bienvenido a que así sea. Ministro Álvaro Elizalde. Sí, perdón. A propósito de estándar, porque se nos va a acabar el tiempo, ¿por qué el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca, no cumplió con el estándar mínimo en la tramitación de la ley de fraccionamiento de llegar con datos correctos a un momento del trámite muy relevante que obligaba incluso a empresas que habían advertido a cerrar si la ley queda tal como está? Bueno, sobre ese punto, efectivamente, el ministro Grau señaló que el subsecretario cometió un error,
en la entrega de información, el propio ministro Grau de manera inmediata reconoció el error, no era un error del ministro Grau, obviamente, y manifestó su disposición a generar un acuerdo que permita, obviamente, que este proyecto se apruebe como corresponde. Ahora, ¿qué quiero destacar? Que de 22 pesquerías que están reguladas en la ley, ya se despacharon con acuerdo en la Cámara de Diputados del Senado 20. Y la sardina chubeta que estaba pendiente, se logró un acuerdo unánime en la Comisión de Pesca. Entonces, por tanto, estamos ya ante en particular, un recurso que es relevante, sobre todo en las regiones del sur, respecto a los cuales hubo una votación, y el ministro Grau está liderando un diálogo con objeto de arribar a un acuerdo que permita, obviamente, parlamentario, como presidente del Senado, ¿se debe repetir esa votación con los datos correctos? Eso tendrá que decidirlo la comisión respectiva. El ministro Grau ha señalado que se repita. Ha señalado que el gobierno tiene toda la disposición para que así sea. Es más, el gobierno ha iniciado conversaciones para que así sea. Ahora, habrá que ver si esa información fue decisiva para la votación. Hay quienes dicen que sí, hay muchos que dicen que no, toda vez que ya se había votado antes con la información correspondiente y el guarismo había sido 70-30, no había sido 52-48, había sido incluso más drástico con la pesca industrial. Ya, pero Entonces, lo que hemos dicho es que existe disposición de repetir, es la comisión la que tendrá que resolver, pero también hay otras alternativas que ha estado barajando el gobierno y que ha planteado el ministro Grau, en particular a los integrantes de la comisión. Perdón, pero así todo, la magnitud del error, el impacto que esto ha generado, no implica el que alguien se haga políticamente responsable de todo lo ocurrido, porque acá, desde la oposición, evidentemente, están pidiendo la salida del subsecretario de Pesca, del propio ministro Grau, mientras que desde el gobierno aquí dicen que lo que hubo fue un error de los equipos técnicos. ¿Va a terminar renunciando el equipo técnico? A ver, sobre ese punto, finalmente que le corresponde evaluar el desempeño de los ministros y subsecretarios es al jefe de Estado. Yo soy parte del gabinete, por tanto no me corresponde estar evaluando ni menos haciéndolo públicamente respecto del trabajo que realizan otros ministros y subsecretarios que forman parte del gabinete. Es un primer punto. Pero estamos concentrados en resolver, obviamente, las distintas controversias que se han generado, porque esta es una ley bien importante, que ha sido valorada. Viene además de un origen bien particular. Que viene además de un origen de otra ley que fue cuestionada de manera radical, porque aquí lo que ha habido es transparencia, los debates se han hecho con transmisiones en los medios de comunicación, todas las sesiones han sido transmitidas. En las comisiones es donde se ha dado el debate, y por tanto creemos que es necesario finalmente aprobar esta normativa, pero en respecto del punto en particular, insisto, una de las pesquerías de las 22, porque ya en las otras 21 podríamos decir que hay acuerdo, lo que hemos planteado es un diálogo que nos permita construir un buen acuerdo. Ministro, ¿y eso a su juicio sostiene la legitimidad de la ley? Porque no son pocos los que a propósito de este error y de este reconocimiento de este error han dicho que la ley hay que anularla completa. A ver, pero ¿pierde legitimidad la ley a propósito de lo que pasó o se sostiene en lo que ya había pasado en el trámite? A ver, vamos por parte. Respecto de las otras 20 pesquerías, hubo aprobación en ambas cámaras. La aprobación de la ley no fue ajustada. Si mal no recuerdo, fueron 136 votos a favor y una abstención en la Cámara y 40 votos a favor y un voto en contra en el Senado. Si mal no recuerdo, podría estar equivocado uno o dos números ya, pero en el fondo es para la dimensión. Pero para la dimensión. O sea, esta ley ha sido aprobada con apoyo transversal y apoyo mayoritario. Respecto de una pesquería donde se generó la controversia, dos que no hubo acuerdo y esas pasaron a la comisión mixta. Las otras 20 ya fueron acordadas entre la Cámara y el Senado, no forman parte de la comisión mixta y por tanto, incluso si no hubiera informe de la comisión mixta respecto de ese texto, ya se entiende que el Congreso se pronunció y lo aprobó. Lo que va a la comisión mixta es donde hubo controversias entre el Senado y la Cámara en los tres trámites. Sí. ¿No está en cuestionamiento la legitimidad de la ley? ¿Cómo responde a quienes piden anularla? No, porque además, cuando vemos la votación que hubo respecto de esta pesquería en la Cámara y el guarismo que se aprobó, la distribución del recurso fue, si mal no recuerdo, 70-30. Entonces era incluso más drástica. Entonces, a propósito de este hecho concreto, no creo que se pueda cuestionar la ley. Ahora, cuestión distinta es que entendiendo que se cometió un error, y hemos sido muy críticos, y obviamente ese tipo de errores no corresponde que se produzcan, el ministro ha tenido la disposición de
establecer un diálogo que permita, en el seno de la comisión mixta, arribar a un acuerdo. Ministro, vuelvo al inicio de esta conversación y yo le decía, usted debuta como el jefe del gabinete, el coordinador político, y hemos hablado de todas estas situaciones que generan precisamente descoordinación política. ¿Cómo le responde a su propio sector? ¿O está funcionando el aunar discursos en su propio sector? Porque en esto de la ley de pesca han sido los más críticos, Gastón Saavedra, Fidel Espinosa, en pedir la renuncia derechamente de Grau, no solo de el subsecretario de Pesca. ¿Y qué trabajo se va a hacer con el oficialismo para intentar tener un discurso, una posición única en relación al caso Procultura? Sí, pero cuando uno, podríamos decir, analiza cuál es la postura que tienen los distintos parlamentarios respecto a los distintos proyectos de ley, hay que tener en consideración cuál es la zona que representan y obviamente cuáles son los intereses que afecta en una determinada zona. Y por eso, a veces cuando se pretende construir como una especie como de línea ideológica para votar determinadas leyes, bueno, eso rige en muchos casos, pero en otros hay, en unas regiones más pesca industrial, en otras más pesca artesanal, y eso obviamente se traduce en las posturas que legítimamente, a mi entender, expresan los distintos parlamentarios, y por eso también hay cruces. O sea, esta norma no habría sido aprobada si no es con voto importante también de sectores de la oposición. Ya, perdón, pero ¿y qué le responde? Porque ante este error en la ley de pesca, la ley de fraccionamiento, los problemas en la presentación de la directora de presupuesto y una serie de otros hechos, después de 3 años de gobierno, aquí desde la oposición particularmente y en medio de un año electoral, se sigue hablando de un gobierno amateur. Pero, a ver, también distingamos. En el caso de la directora de presupuesto no es que se hayan entregado antecedentes que no corresponden. Había un PowerPoint que no correspondía a la presentación porque era una versión anterior. Pero Mauricio, es que esto es bien relevante. Pero los antecedentes que entregó la directora eran fidedignos y es lo que correspondía a la información oficial. Que es distinto de lo que aconteció en nuestro otro caso, en que la información que se entregó estaba desactualizada y por tanto no comprendía cuál era la verdadera nivel de explotación del recurso correspondiente. ¿El conjunto de hechos no habla de un amateurismo? Yo creo que efectivamente estos errores, particularmente el segundo, que es especialmente grave, tienen que evitar y se tienen que tomar todas las medidas para que no vuelvan a acontecer. Y por eso, en forma inmediata, el ministro Grau reconoció el error que había cometido su subordinado y manifestó inmediatamente la disposición de establecer un diálogo con objeto de corregir esta situación. ¿Es grande, mediano o pequeño el desafío de coordinar al gabinete y coordinar al oficialismo en un año electoral, ministro? Bueno, o es extra grande, si usted quiere también. Nosotros coordinamos, ¿no? Eso no reemplazamos las tareas que deben llevar adelante los distintos sectores del gobierno. Cuando hablo de sector me refiero a ministerios, carteras, secretarías de Estado, no a sectores políticos. Por eso se habla de políticas sectoriales versus temas que son propiamente de la agenda política. Y bueno, estamos en ese esfuerzo de coordinación. Obviamente cada vez que se produce este tipo de situaciones, el Ministerio del Interior contribuye a buscar soluciones, tal como en el pasado lo hacíamos desde las Express para aprobar proyectos de ley que a veces parecían imposibles y que finalmente se terminaban aprobando, y estábamos ahí dialogando para construir acuerdos. Un trabajo que está haciendo hoy día muy bien Macarena Lobos. Bueno, hoy día también estamos en este proceso de diálogo con los distintos sectores, insisto, no ideológicos, sino que Ministerio y Secretarías de Estado para sacar adelante la pega que tenemos por delante. Igual, ministro, hay quienes les llama la atención que hay varios jefes de cartera que llevan buena parte del gobierno con muchos cuestionamientos a su gestión. Energía, economía, el Ministerio de Medio Ambiente. Hace muy poco también le pedían la renuncia a la ministra Maísa Rojas desde el oficialismo a propósito de la controversia que se generó por las empresas de capitales chinos por el litio. Pero, a ver, sobre ese punto se hicieron afirmaciones, después hubo clarificación en la propia embajada, en fin. Puntual. El punto entonces, lo que digo yo es que cuando se emite finalmente una opinión tiene que ser con todos los antecedentes y no sobre la base de información parcial. Fue el oficialismo, que no necesariamente corresponde, independientemente de que lo haya hecho. Pero respecto del tema de la ley de pesca, esto es bien relevante. Esta ley se ha discutido con transparencia, con participación de los sectores, escuchándolos a todos, y ha tenido un nivel de apoyo transversal y amplio dentro del Congreso Nacional. El error, que insisto, es injustificado, ese error no puede empañar la tramitación de una iniciativa que resuelve problemas bastante de fondo y que genera mayor estabilidad para el futuro. Y respecto de una pesquería en particular, que fue precisamente la que se está discutiendo en la comisión mixta, precisamente porque las posturas eran muy antagónicas, no diría la palabra extrema, pero había mucha diferencia entre unas posturas y otras, y por eso precisamente quedó radicado en la comisión mixta. Y bueno, tenemos que hacer un esfuerzo con el objeto de
arribar a un buen acuerdo. En eso está el ministro Grau. Nos pilla el tiempo, quedaron varias preguntas pendientes, pero le agradecemos, ministro Álvaro Elizalde, hoy vicepresidente de la República, que nos haya acompañado aquí en los estudios de Radio ADN. Ministro, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Paula. Que tengan una muy buena semana. Igualmente, buen día.